Gloria a Dios, muy buenas noches, amadas y amados del Altísimo. Los saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos muy contentos de poder reunirnos en esta hora, amén, de todos los distritos, de todos los lugares, de todas las naciones que estamos conectándonos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Este año ya prácticamente está terminando, amén. Y bueno, definitivamente este año ha sido diferente a muchos otros años que hemos vivido, amén. Quizás ya habíamos estado muy concentrados en una manera rutinaria de vivir, amén. Pero el Señor nos sorprendió este año a todos, amén. Nos sorprendió, nos despertó, nos ha hecho ver y nos permite que ahora nosotros veamos su gloria, su poder, amén, de diferentes maneras. Él está preparándonos prácticamente, amén, para poder recibirle a Él. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, no? Amén. Hemos visto su grandeza y sobre todo en este tiempo, en esta época del año, amén, hemos podido también ver su mano poderosa en los milagros. Estamos declarando los milagros del Señor, estamos declarando las grandezas que Dios hace y verdaderamente yo me he quedado impactada con el poder de Dios en este último fruto fiel que hemos tenido. Amén. Y hemos podido ver ahí un milagro de parte del Señor. Amén. Podemos verificar, podemos comprobar que definitivamente el hombre puede hacer proezas, como dice la palabra, pero Dios es el que hace milagros. Amén. Y el fruto fiel que hemos visto es ese milagro, amén, de este año, un milagro de la iglesia de Cristo, un milagro poderoso que hemos podido nosotros recibir de parte de Dios. El tema de hoy tiene algo que ver con eso, amén, con eso que ha sucedido, amén, tiene algo que ver porque todo lo que hemos podido apreciar ese día, el movimiento, la movilización, que no solamente es de ese día, sino que de meses ha estado preparándose, amén, en las células, con los líderes, amén, con las oraciones, con las intercesiones de los atalayas también, amén. Todo el equipo de trabajo, gloria a Dios, que ha podido participar en esto. Amén. Todo eso es un fluir. Amén. Entonces el tema que vamos a tratar hoy día se llama agua abundante. Amén. Agua abundante. Gloria a Dios. Y entonces vamos a orar. Amén. Para poder ya empezar con nuestro tema. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias por esta noche. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu manifestación de poder. Gracias por tus milagros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Porque nos has llamado. Porque has permitido que acudamos, Señor, a ese llamado. Y porque nos das, Señor, la fuerza para poder cumplir ese llamado. Bendecimos cada casa, cada hogar, Señor, que está conectado y los que se conectarán después. Bendecimos y declaramos, Señor, salvación y vida eterna en cada uno, Señor. Declaramos, Señor, que tu mano poderosa se mueve, Señor, en cada familia. Declaramos que tu palabra, Señor, está creciendo, Señor. Bendito Dios, en toda esta nación y en el mundo entero, Señor. Tú estás pronto a venir. Tu venida está cerca y nos estás preparando, Señor, para poder encontrarte allí en las nubes, para poder, Señor, bendito Dios, ser recibidos por ti, ser reconocidos por ti. Por eso, Señor, en este momento entregamos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, humildemente delante de ti, rendido delante de ti, Señor, porque necesitamos de ti, Padre, para enfrentar este tiempo que nos toca vivir y prepararnos, Señor, para tu venida. Te damos la gloria y la honra y te entregamos, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Entonces, el tema de hoy, dijimos, es agua abundante. Amén. Y vamos a leer el capítulo 47 de Ezequiel, de los versículos del 1 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río, que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y volviendo yo, vi en la ribera del río había muchos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán de la Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el Engedi hasta en Galaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Gloria a Dios. Tremendo esta palabra que Dios le dio a Ezequiel, que es una palabra que trae vida. Amén. Que trae vida. Gloria a Dios. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo, el tema que estamos tratando, habla de la vida del agua abundante. Amén. Lo que les estaba hablando del fruto fiel y de las personas, las familias que estaban reunidas, habla de vida. Amén. Se veía la vida ahí. Es decir, el agua de Dios. Amén. Para entender nosotros, en lo que estábamos leyendo en el capítulo 47 de Ezequiel, nosotros podemos ver ahí que Dios le muestra a Ezequiel un avance. Amén. Hay un inicio y hay un avance. Hay un inicio y hay un proceso. Amén. Para que esas aguas de lo que empiezan solamente ahí en la casa, ahora puedan dar vida a todo lo que le rodea, a toda la tierra, a todos los animales, y haya fruto en abundancia. Amén. Hay un inicio y hay un proceso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a ver básicamente en nuestra vida 3 niveles. Amén. Para poder llevar esa agua abundante a todo el que lo necesita. Amén. Estamos viendo 3 puntos, 3 niveles. 1 es el llamado. 2 es el creer en el llamado, porque una cosa es el llamado y otra cosa es creer en el llamado. Amén. Y 2 es cumplir el llamado, porque yo puedo creer en el llamado, pero de repente ahí me quedo, nada más. Amén. No, tienen que ser las 3 cosas: el llamado, creer en el llamado y cumplir el llamado. Amén. Vamos con el punto número 1, el llamado.
Gloria a Dios. En Juan 4, del 10, el versículo 10 y el versículo 14, dice así. El Señor nos dice en su palabra, si supieras lo que Dios puede dar, le está diciendo a la mujer samaritana que se encontró en el pozo. Amén. Le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Amén. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Gloria a Dios. El Señor en su palabra nos dice que Él nos daría el agua. Amén. Gloria a Dios. Casi todas las personas, prácticamente todos nosotros, tenemos algún tipo de necesidad. Sin Cristo, más todavía. Amén. Con Cristo ya está siendo suplida esas necesidades, pero sin Cristo tenemos una necesidad. Amén, todos. Y de la necesidad que tenemos, casi prácticamente la mayoría nunca está satisfecha, porque tiene una necesidad, quizás suple esa necesidad, pero aparece otra necesidad y así constantemente sigue apareciendo necesidades. Y eso sucede porque en realidad no estamos completos. ¿Ven? Para una persona ser completa, tiene que tener el relacionamiento con Dios, porque de Dios somos, de Dios venimos, de Él somos y por Él vivimos. Amén. Mientras que Él no esté presente en nuestra vida, estamos incompletos. Mientras que Él no esté presente en nuestras vidas, mientras su palabra no esté en nosotros, entonces estamos insatisfechos. Siempre vamos a tener necesidad. Amén. Entonces, por eso el Señor Jesús nos dijo y vino al pozo, amén, a ver a esta mujer. ¿Por qué? Porque Él sabía que ella tenía una necesidad, amén, y Él quería suplir esa necesidad. Por eso es que Dios se acerca. Él vino, Jesús se acercó, dice la palabra del Señor, amén, que Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él vino, Él se acercó a nosotros porque ve que tenemos esa necesidad, porque veía que teníamos esa necesidad. Amén. Entonces teníamos esa sed, estábamos buscando. Amén. Entonces por eso es que el Señor vino, se acercó, así como a la mujer samaritana también. Entonces nosotros tenemos necesidad de Dios, pero no nos damos cuenta, amén, no lo estamos percibiendo de esa manera. En nuestra vida siempre ha habido señales, siempre han habido muestras de que Dios quiere que nos acerquemos, de que Dios quiere darnos esa palabra de vida, de que Dios quiere darnos esa agua para vivir. Hay señales, amén, alrededor nuestro. Si tú ahora te pones a analizar en tu vida desde antes, tú te vas a dar cuenta que siempre han habido señales que Dios ha permitido para que tú puedas acercarte y recibir el agua que Él te quería dar. Pero muchas veces no le hemos hecho caso a las señales, no le hemos hecho caso a las oportunidades que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces hemos estado constantemente en insatisfacciones. Amén. Gloria a Dios. Yo, por ejemplo, considero que en mi vida han habido muchas señales, desde pequeña han habido muchas señales que me muestran que Dios quería darme esa vida, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era una necesidad, era que yo terminaba el día cuando era chiquilla, terminaba el día y decía, Señor, pero solamente esto es lo que voy a hacer en mi vida. Pensaba yo, ¿no? Que una persona tan inteligente, porque sacaba puros 20, y decía, y después, ¿para qué? O sea, solamente es para casarme, para tener hijos y morir. ¿Qué hay? Le preguntaba al Señor. Entonces, esa pregunta ya es una necesidad, ¿no? Entonces ya era un buscar la respuesta de Dios. Amén. Entonces, Dios me empezó a enviar señales a mí. Yo me doy cuenta ahora recién, ¿no? O sea, ya en ese tiempo que ya he estado viviendo la vida en Cristo. Pero cuando era el momento no me daba cuenta, como cualquier persona no se da cuenta que son señales de Dios. Amén.
Entonces yo considero que han habido muchas señales de llamado en mi vida, pero básicamente hay tres que son muy marcadas en mí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, empecé a tener un sueño repetitivo. Ese sueño siempre se repetía. En ese sueño yo veía a una mamá con su hijo que andaban en un trigal inmenso trigal. Caminaban ellos llevando una bolsa, ¿no? Y el sueño terminaba siempre cuando ella llegaba a una casa. Y así era constantemente. Ese sueño lo he tenido repetidamente hasta los 14 años. Cuando me casé, que ya tendría 20 años, entonces llegué, me acuerdo que nos fuimos a vivir a la selva y el primer día que dormí en la selva, soñé nuevamente, porque desde los 14 hasta que me casé, dejé de soñar. Ese sueño solamente era desde los 10 años hasta los 14. De ahí ya no lo volví a soñar. Y cuando cumplí los 20 años, ya casada, entonces ahí es donde yo continuó mi sueño. Mejor dicho, soñé de nuevo la primera parte y continuó el sueño. Que la mujer cuando entraba a la casa abría la puerta y se veía como un pueblo con mucha gente destruida, mucha gente herida, como si hubiera habido una guerra así, ¿no? Entonces yo decía, Señor, ¿qué cosa me estás hablando, no? Porque yo caminaba y miraba lo que estaba aconteciendo. Amén. Eso era, yo considero ahora que era una señal, ¿no? Que me estaba indicando que había un llamado de Dios, de parte de Dios. Después lo otro era de que otra señal marcada, por ejemplo, fue que había una misión argentina que había acá en San Martín de Porras. Iba a abrir la iglesia, la primera IEP de la primera zona, y justo en mi barrio, al frente de mi casa, yo tenía un vecino que se apellidaba Figueroa, el hermano Figueroa le decían. Ahí en esa casa se iba a realizar la primera reunión de la iglesia IEP de esa zona. Amén. Y entonces ellos, los misioneros, evangelizaban a todas las personas que están ahí. Una de esas casas evangelizadas o familias evangelizadas fuimos nosotros. Y entonces nos evangelizaron también a nosotros, mi papá recibió también a Cristo, gloria a Dios, ¿no? Y nos citaron para ir a esa reunión que iba a ser en la casa de este hermano Figueroa, justo al frente de mi casa. Y resulta que en el día señalado no iba a estar preparada la casa, faltaba todavía habilitarla. Y entonces ahora ellos decían, ¿y ahora cómo hacemos? Y entonces mi papá ofreció el patio de mi casa para poder realizar esa reunión. No había ningún problema, ellos podían entrar y hacer ahí la reunión. Amén. Entonces quiere decir que la primera reunión de la iglesia evangélica en la primera zona fue en el patio de mi casa. Gloria a Dios. Son acontecimientos marcantes, amén, que en el momento uno no se da cuenta que son así, pero tienen una señal, había un llamado, amén. Entonces, y después ya lo último fue el último marcante, porque han habido muchos, como le digo, ¿no? Muchas señales, que como uno no le hace caso, el Señor sigue insistiendo, amén. Así también es contigo, analiza tu vida y mira, date cuenta cuántas veces el Señor te ha llamado y no lo hemos estado oyendo, amén. Y ya la otra casada, ya con hijos, tuve un sueño que era similar a este que hemos leído en Ezequiel, que en mi casa se empezó a inundar y empezó a salir el agua brotando tremendamente. Yo no estaba asistiendo a la iglesia, amados. Iba a veces porque mi suegra me invitaba a las reuniones de damas, pero no estaba yo asistiendo a la iglesia. Amén. Mi esposo no creía tampoco en la palabra. Pero yo sí siempre oraba, porque de todas maneras yo tenía a Cristo en mi corazón y oraba, pero no asistía a la iglesia. Y entonces este sueño era así, se llenó mi casa y era tanta el agua que empezó a caer por las escaleras y se inundó todo mi barrio, todo. Tuvimos que nosotros salir nadando de mi casa. Entonces yo le conté ese sueño, yo no sabía lo que estaba escrito en la Biblia.
y le conté mi sueño a mi suegra. Y entonces mi suegra dejó de hacer lo que ella estaba haciendo y me miró seriamente y me dijo, Dios te está llamando. Esa fue la frase que me quedó marcada a mí, porque yo le dije, ¿cómo? Me dijo, Dios te está llamando. Y después de eso ya sucedieron todas las cosas que tuvieron que suceder para que yo venga a Cristo. Amén. Y la primera persona que me recibió cuando yo me reconcilié con el Señor fue precisamente este hermano Figueroa, en la puerta de la iglesia, ¿no? Y me dijo, ahora Pati, ya nunca más te vas a ir. Me dijo así, amén. Entonces, el llamado es importante, amén. Dios quiere a nosotros utilizarnos, Dios quiere hacer de nosotros, que de nosotros corran ríos de agua viva, que haya abundante palabra, pero primero nos llama. ¿Por qué? Porque Él no obliga a nadie, Él te llama. Entonces, Él es el que va a poner en el corazón de nosotros el oír la palabra, amén, el oír el llamado. Él te llama, tú oyes el llamado, tú decides continuar o quedarte ahí, no escuchar o seguir adelante, amén. Cuando yo asistí a la iglesia por primera vez, la primera semana que asistí a la iglesia, después de tiempo que le había dicho, que le había contado mi sueño a mi suegra, cuando ya Dios hizo todo y permitió que yo ya asista a la iglesia y me entregue al Señor, esa primera semana la lectura fue esta precisamente, la de Ezequiel 47. Y fue sorprendente para mí entender que lo que Dios me había hablado estaba escrito en la palabra. Fue impactante para mí el saber que Dios me había llamado. Amén. Entonces, Dios nos llama, pero Él nos permite a nosotros tomar la decisión de aceptar el llamado o no. Y eso se presenta en cada nivel de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Siempre va a ser así. Pero lo que Dios quiere es que de tu interior salgan, broten aguas de vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor. Y entonces por eso nos está llamando. Constantemente nos está llamando. Amén. Acude al llamado del Señor. Gloria a Dios. Entonces tenemos que nosotros oír esa voz, ser sensibles. Dios nos está llamando siempre. Hay señales. Amén. Te habla un hermano, te habla un discípulo. Amén. Alguien. Hasta ves en el letrero. A veces ves en el carro. A veces escuchas una música. Amén. Sueñas. Algo te está diciendo el Señor. Te está llamando. Amén. Si tú ya estás en Cristo, Dios te sigue llamando porque quiere que avances. Amén. Dios te sigue llamando porque quiere que no te quedes ahí, sino que sigas avanzando. Ahora Él viene a darte vida, a darte esa palabra de vida. Ya estás vivo. Amén. Ya tienes esa vida. Gloria a Dios. Viniste a Cristo, ya tienes esa vida, ya tienes esa palabra. Pero Dios no quiere que te quedes ahí nada más. Dios quiere que sigas avanzando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí viene el punto número 2. Ahora tengo que creer en el llamado. Tengo que creer en el llamado. Amén. Yo ya le recibí, ya estoy acá, ya estoy recibiendo la palabra. Amén. Como el que está en el estanque de Siloé. Amén. Ese estanque que era sustentado por dos afluentes de agua. Ahí estaba constantemente removiéndose esa agua. Amén. La gente venía y se juntaba ahí para recibir la palabra, para llenarse de la palabra, para recibir sanidad. Venía y se juntaba. Dios no quiere nada más que te quedes ahí. Ahora Dios quiere que avancemos. Amén. Ya tenemos la palabra. La mujer samaritana recibió la palabra. La mujer samaritana recibió el agua, recibió el llamado. Amén. Pero no se quedó ahí nada más, sino que inmediatamente fue y predicó la palabra, inmediatamente compartió la palabra, porque ella sentía que esa palabra tenía que compartirla y entonces la compartía y eso le daba a ella vida de tal manera que logró hablar a muchos que estaban ahí. Gloria a Dios. Amén. Y tuvo mucho fruto. ¿Por qué? Porque no se quedó solamente en el llamado. Uno es el llamado.
Amén. Ya Dios te llamó. Pero no nos quedemos ahí nada más, sigamos avanzando. Amén. Sigamos avanzando porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo maravilloso, es algo glorioso, es algo que jamás imaginabas que podrías tú lograr. Amén. Muy aparte de tus estudios, de tus negocios, de tus empresas, de lo que puedas hacer acá, muy aparte, mucho más glorioso, mucho más maravilloso, el dar vida. Amén. El generar vida. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya recibí el llamado, ahora tengo que creer en ese llamado. La palabra creer significa obedecer. Amén. Entonces, cuando yo creo en el llamado, yo obedezco lo que el Señor me está diciendo. Cuando yo creo en el llamado, entonces yo ahora sigo las señales, sigo ahora las oportunidades que Dios me da, sigo los desafíos que Dios me da, obedezco los mandamientos del Señor, obedezco su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque creo en el llamado. Porque sé que ese llamado no vino de hombres, sé que ese llamado vino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Acepto los desafíos del Señor. Reconozco que necesito de Él. Reconozco que necesito crecer en Él. Amén. Ese es creer. Dice acá en Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Cuando Dios nos llamó, primero Él vino a darnos agua, a beber agua. Amén. Pero ya ahora no solamente quiere que nosotros estemos bebiendo de esa agua, sino que quiere que de nuestro interior ahora corran esos ríos de agua viva, que corran los ríos de agua viva. Eso es lo que quiere el Señor. En este gran último día de la fiesta, dice, estaba hablando de la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, lo que hacen las personas o el pueblo hebreo es recordar lo que ellos vivieron en el desierto, cuando fueron liberados de Egipto. Y una de las cosas importantes que había ahí era el sustento del agua. Amén. El sustento del agua. Entonces, ¿qué sucedía? Que los 7 días ellos se proveían de agua, de un manantial, del manantial, y lo llevaban a sus cabañas. Entonces, eso hacían constantemente, recordando de que el Señor de la roca les daba un manantial en donde ellos podían beber el agua, sacar el agua y llevarlo a sus tiendas. Amén. Entonces, esa señal ellos hacían. No se surten del agua del caño en esos días, sino que esos días ellos van de ese estanque, van de esa agua, se proveen a sus tiendas. Amén. De esa agua. Pero en el último gran día, ahí celebran. En el último gran día ya no hacen eso, porque ahora ya tienen el agua eterna. Amén. Entonces, en ese día, en ese último gran día, donde la gente celebra el hecho de tener ya el agua en la tierra prometida, entonces ahora ahí es donde Jesús le dice: el que tiene sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese gran último día de la fiesta, amén, entonces se hace esa celebración. Y Jesús ahí presenta lo que Él quiere ahora de nosotros. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ya no es solamente el agua para suplir tu sed, nada más. Ya no es solamente la palabra que es solamente para restaurar tu vida, nada más. Sino que ahora de ti va a salir esos ríos que suplirán la sed de muchos, que suplirán la restauración de muchas familias. De tu interior ahora va a ser. Eso es lo que quiere el Señor. Pero eso, ¿cómo se logra? Obedeciendo, creyendo en el llamado, obedeciendo sus mandamientos. Amén. Así se logra ahora avanzar. Amén. Así se logra ahora ser esa persona que del interior corra, porque la única manera para que corra ríos de agua viva de nuestro interior es cuando nosotros estamos siendo discípulos de Yeshua.
Amén. Porque así como Él es, así somos nosotros. Mientras que nosotros estemos limitados a ser solamente, estar solamente recibiendo nada más, sin estar dispuestos a obedecer y ser instrumentos, entonces nunca va a correr de nosotros los ríos de agua viva. Tenemos que por eso aceptar los desafíos del Señor. Amén. Aceptar los desafíos del Señor. Gloria a Dios. Entonces, si yo creo verdaderamente en el llamado, entonces yo obedezco ese llamado, obedezco los mandamientos del Señor, obedezco los desafíos del Señor. ¿Voy a tener temores? Por supuesto que sí, pero voy a enfrentarlos porque Cristo está conmigo. Amén. Había una discípula muy amada a ella, muy amada, linda, que me dijo, ay, mamita, me dijo, si tú quieres, yo hago el post-encuentro una vez, otra vez y otra vez. No hay problema. Puedo hacerlo varias veces si tú quieres. Pero la escuela de líderes no. La escuela de líderes no, por favor, me decía. Porque se encontraba limitada, porque ella pensaba que estaba limitada. Amén. Pero yo le digo, no, hijita, le digo, tú tienes que avanzar. Tú tienes que asumir el desafío y tú vas a lograrlo. Tú lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque no estás sola. Amén. Porque hay un equipo, porque tienes un líder. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ella aceptó y después terminó su escuela y se graduó. Amén. ¿Por qué? Porque asumió el desafío. Porque asumió el desafío del Señor de avanzar, de crecer. Y yo sé que Dios le va a dar muchas más victorias en su vida. Amén. Porque ella está decidiendo creer en el llamado. Dios le llamó. Gloria a Dios. Amén. Entonces, y por último ya, es cumplir el llamado. Amén. Cumplir el llamado. Una cosa es el llamado. Amén. Que el Señor nos da por señales, nos habla directamente, viene, se acerca a nosotros, pero de nosotros depende aceptar ese llamado. Amén. Pero cuando Él viene, cuando se acerca, Él nos brinda el agua para poder tener vida. Amén. Para poder revivir. Gloria a Dios. Pero si nosotros creemos en el llamado ahora, entonces ahora nosotros alimentados podemos de nuestro interior correr ríos de agua viva. Amén. Pero ahora tengo que cumplir con el llamado. Amén. No solamente es avanzar. Nosotros vimos aquí en Ezequiel que venían y medían y ahora estaba en los tobillos. Venían y medían, ¿no? Y ahora estaba en las rodillas. Venían y medían y ahora ya tenían que nadar. Amén. Está hablando de los niveles de compromiso, de los niveles de responsabilidad, de los niveles de desarrollo en el Señor. Amén. Entonces ahora tenemos que cumplir con ese llamado. Gloria a Dios, ¿no? Cumplir con el llamado significa estar atento a los tiempos. Eso es importante. Amén. Ya estamos en la iglesia. Ya estamos nosotros creciendo, estamos desarrollándonos en la iglesia. Hay una manera que el Señor nos ha enseñado cómo llevar adelante la iglesia. Hay un tiempo que está viviendo la iglesia de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Estamos ganando a la gente, estamos discipulando, estamos consolidando, ¿no? Discipulando, estamos enviando. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado viviendo la iglesia durante todo ese tiempo. Pero de un momento a otro, el Señor nos ha señalado un tiempo diferente. Amén. Entonces, cumplir con el llamado es estar atento, significa estar atento a los tiempos de Dios. Amén. No dejarnos llevar por este mundo, este siglo. Amén. Por lo que este siglo nos quiere imponer. No, nosotros no estamos sujetos
a este siglo o a lo que el mundo hace. No, nosotros estamos sujetos a la palabra del Señor. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Amén. Entonces, cumplir con el llamado significa estar atento a eso, estar atento a que estamos cumpliendo la voluntad de Dios y no cumpliendo la voluntad del hombre. Amén. Gloria a Dios. Cumplir con el llamado significa no dejarse convencer por este siglo. Amén. No ser transformado por este siglo. Amén. Ni por las costumbres, ni por el idioma de este siglo. No. Amén. Tenemos que nosotros buscar cuál es la voluntad de Dios. Amén. La palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados. Amén. Transformados en nuestro entendimiento, transformados en nuestro carácter, debemos ser transformados, amén. Pero para lograr eso, entonces yo tengo que estar atento a cumplir el llamado. Cuando estoy dispuesto a cumplir el llamado del Señor, entonces yo estoy atento a los tiempos de Dios, amén. A los tiempos que tengo que vivir. Este tiempo es importante, amén. Este tiempo es importante darnos cuenta que todo ha cambiado. Amén. Que la iglesia no la vamos a llevar de la misma manera como la hemos estado llevando antes. No, tenemos que nosotros estar atentos ahora a estos tiempos, porque en ese tiempo el enemigo va a querer hacer de todos una sola religión. Amén. Y nos van a indicar a nosotros qué tenemos que hacer y qué tenemos que decir. Amén. Eso van a pretender. Gloria a Dios, porque es el último tiempo. Ya viene Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y estar atentos. Cumplir el llamado significa estar atento al tiempo. Y yo no voy a actuar como antes actuaba, sino que tengo que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Está escrito cómo debemos ser. Está escrito qué es lo que tenemos que hacer. Amén. El mundo ahora habla de lo que se llama la nueva normalidad. La nueva normalidad. Amén. El estar aislados, la nueva normalidad, el estar prohibidos, amén, el estar sujetos a una cosa y a otra cosa, o lo que indica lo que tenemos que hacer, amén. Pero nosotros no debemos estar sujetos a ellos, sino que debemos estar sujetos a lo que dice la palabra del Señor, amén. Porque la palabra del Señor no cambia, amados, es perfecta. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces yo tengo que estar viendo, estar sujeta y cumplir con lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Yo no tengo que dejarme transformar mi mente por esta nueva normalidad. No, yo tengo que transformar mi mente al carácter de Cristo. Amén. Al carácter de Cristo. Por esa razón es que nosotros tenemos que ser personas totalmente llenas de Dios. Buscar la presencia del Señor y entender, amados, que cumplir el llamado significa reconocer que este tiempo la iglesia ya no es una iglesia que reúne a gente solamente para sanarla, para poder hacerla vivir contenta, para poder hacerla vivir en paz nada más. No, sino que la iglesia es una iglesia apostólica, amén, que lo que tiene que lograr es la transformación de la mentalidad, la transformación de la cultura que el mundo está imponiendo. Amén. La iglesia tiene que formar líderes. Eso es cumplir con el llamado. La palabra del Señor nos dice que Jesús, el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, ir y formar gente, formar líderes. Amén. Cumplir con el llamado significa que yo tengo que formar líderes. Cumplir con el llamado significa estar atento a los tiempos. Amén. Cumplir con el llamado significa reconocer que la iglesia ya no es como un hospital, no, sino que es como un centro de guerra, un centro que se reúnen para hacer estrategias. ¿Para qué? Para enviar a la gente, para enviar a todos los lugares, a todos los rincones de la tierra. Amén.
¿Se da cuenta? Cumplir con el llamado significa eso. Significa que yo no voy a transformar mi mente ni conformarme a este siglo, sino que tengo que ser transformado al carácter de Cristo, aquel que sufrió, padeció, murió y resucitó, amén, para darnos salvación. Nosotros lo que tenemos que llevar es la salvación al mundo. Amén. No solamente, no decirle solamente mira para que vivas bien con tu familia. No, hacerle ver a las personas en dónde están. Amén. Están en un lugar de peligro. Porque hay un día postrero que está viniendo, hay un día final que viene de todas maneras, hay un juicio que va a venir y están perdidos, están condenados. Así dice la palabra del Señor. Amén. Yo tengo que hacerles ver y tengo que sacarlos de esa situación. Amén. Y llevarlos a ser transformados. Una iglesia que cumple el llamado. Amén. Es una iglesia que transforma culturas, que rompe, que trastorna territorios. Amén. Esa iglesia eres tú. Esa iglesia valiente, esa iglesia que rompe estructuras, amén. Esa iglesia que rompe con cosas establecidas por el mundo. Esa iglesia valiente, esa iglesia eres tú. Gloria a Dios. Y eso es lo que se ha demostrado, amén. En este tiempo hemos estado más de 4 meses, amados, más de 4 meses totalmente encerrados, más de 4 meses. Pero los líderes de avivamiento, esos líderes que asistieron al llamado, esos líderes que escucharon el llamado, esos líderes que creyeron en el llamado, han estado comunicándose, han estado conectándose, viendo la manera de transmitir y de que su interior salgan esos ríos de agua abundante. Amén. Han estado siendo ese instrumento de Dios para llevar vida. Y lo hemos visto en ese milagro tremendo del fruto fiel. Cantidad de personas, más de 800 personas reunidas para la gloria de Dios, para reconocer que verdaderamente el hombre puede disponer muchas cosas, pero de Dios depende. Y Dios es el que da el crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces tú eres esa iglesia valiente. Tú eres esa iglesia que va a romper estructuras. Ahora nosotros podemos ver en ese tiempo, en esta época, en donde tanto se habla de unidad, de la familia, del amor, de estar juntos, pero que te desvían de Dios. Ahora tú puedes verdaderamente cambiar esa situación y darles la verdad, que sí, hay el amor, la paz, todo, pero en el Señor. Amén. Siendo hijos de Dios, viéndose claramente que somos hijos de Dios. Estás derramando ese río de agua viva, agua que abundante, así como declara acá Ezequiel, ¿no? Dice que esas aguas pasaban, amén, y iban al mar y eran sanadas. Iban al mar directamente, amén, y eran sanadas y todos los peces estaban ahí, dice, amén. Así eres tú, ese río que entra al mar, ese río que entra y captura ahí la mayor cantidad de peces. Esto que estamos viendo, amados, es el inicio de algo grande, algo maravilloso que Dios está haciendo en esta nación, amén, a través de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. De tu interior entonces está corriendo ese río de agua viva que da salud, que trae fruto, que trae vida, que trae restauración a esta nación. Amén. Eres parte importantísima del pueblo de Dios. Estás estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Estás estableciendo el reino de Dios aquí en esta nación. Estás instalando el reino de Dios en esta nación. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, cómo tu mano se mueve en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, Señor.
con que nos has llamado, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios, porque tú nos has llamado y nos has escogido, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa vida que nos has dado, esa agua de vida, Señor, con la cual ya no tenemos sed, Señor, bendito Dios. Sino que ahora, bendito Dios, estamos dando vida, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para que tu reino se establezca, Señor, en esta nación, para que el carácter tuyo, Señor, sea en cada uno de nosotros, Padre Santo, para que la cultura del reino, Señor, sea establecida aquí, Señor, y sea erradicado, Padre Santo, de esta nación, toda corrupción, Padre Santo, todo aquel daño, Señor, en el nombre de Jesús. Para que sea erradicado, Señor, bendito Dios, toda la maldad, Señor. Y se convierta, Señor, esa nación en luz. Que se convierta, Señor, en esta nación el inicio, Señor, de ese río, Señor, que regará, Señor, a muchas naciones, Padre Santo, bendito Dios. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Y reconocemos, Señor, ese llamado. Reconocemos, Señor, ahora que mucho tiempo, Señor, hemos sido llamados. Mucho tiempo, Señor, tú nos has estado dando señales, Señor. Tú nos has estado, Señor, hablando por sueños, por personas. Nos has estado, Señor, indicando lo que debemos hacer, Señor, a través de líderes, de discípulos tuyos, Señor, bendito Dios. Reconocemos, Señor, ahora que tú nos has estado, Señor, llamando por mucho tiempo y no hemos estado oyendo tu voz, Señor. No hemos estado, Señor, oyendo el llamado, Señor. Hemos estado tapando nuestros oídos, Señor. Hemos, Señor, estado cerrando, Señor. Y preferíamos, Señor, seguir, Señor, buscando en otros lugares, Señor, satisfacer, Señor, nuestras necesidades, cuando lo único que necesitábamos, Señor, era esa palabra que tú querías darnos, así como le diste a la mujer samaritana, Señor. Te pedimos, Señor, esa agua, Padre. Si nos ha faltado, Señor, bendito Dios, oír tu llamado, ahora, Señor, lo escuchamos, Señor. Nos arrepentimos, Padre Santo. Nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque tú nos has estado llamando, Yeshua. Tú nos has estado llamando, Padre, y no hemos estado escuchando, Señor. Perdónanos, Señor. Porque ha pasado tanto tiempo, Señor, y hemos detenido el agua. Hemos detenido, Señor, el proceso. Hemos detenido, Señor, las bendiciones que tú querías para nosotros. Hemos detenido, Señor, bendito Dios, lo que tú querías usarnos, Señor. Lo que tú querías, Señor, bendecirnos, Señor, a través de tu palabra. Hemos estado, Señor, siendo obstáculos, Señor, poniendo, Señor, bendito Dios, una traba ahí, Señor, para que no fluya el agua, Señor, para no recibir el agua, y menos aún que fluya, Padre Santo. Perdónanos, Padre. Pero hoy, Señor, hoy, bendito Dios, recibimos ese llamado. Hoy, Señor, oímos esa voz tuya, Señor. Hoy recibimos esa agua, Señor, que da vida. Hoy recibimos, Señor, esa agua, Padre Santo, que da vida, Padre. Y hoy, Señor, decidimos, Señor, ser, Señor, bendito Dios, venir a ti, Padre Santo, y buscar esa agua, Señor. Hoy decidimos, Señor, buscarte, Señor. Hoy decidimos, Señor, llenarnos de ti, Padre Santo. Hoy decidimos, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, ser, Señor, bendito Dios, ese río que de nuestro interior corra, Señor, que de nuestro interior fluya, Padre Santo, la vida, Padre. Hoy decidimos, Señor, avanzar. Hoy decidimos, mídenos, Señor, mídenos y danos ese desafío. Mídenos, aquí estamos, Señor. Mide ahora dónde estoy, Señor. Mídeme, Señor, y mira dónde estoy y hazme avanzar, Señor, porque quiero, Señor, avanzar. Quiero que el agua me llegue a los tobillos. Quiere que me llegue a las rodillas, Señor. Quiero, Señor, bendito Dios, fluir, Señor, en el agua, Señor, bendito Dios, para dar vida, Señor. Hoy, Señor, bendito Dios, estoy aquí delante de ti. Mira en dónde me he quedado, Señor. Mira, Padre Santo, en dónde me he quedado. Mira, Señor, y hazme avanzar, Padre. Quiero avanzar. Quiero subir de nivel, Señor. Quiero, bendito Dios,
dar vida, Señor. Quiero fluir, Señor, bendito Dios, en ese río de agua viva, Señor. No quiero mirar las circunstancias, Señor, porque toda circunstancia, Señor, alrededor, Padre Santo, todo lo que está alrededor, Señor, me distrae. Todo lo que está alrededor, Señor, bendito Dios, será vencido, porque de mi interior, Señor, correrán esos ríos tan fuertes, tan caudalosos, Señor, bendito Dios, que arrastrará todo problema, que arrastrará todo obstáculo, arrastrará, Señor, todo aquello que se opone, Señor, bendito Dios, arrastrará, Señor, bendito Dios, toda aquella oposición, Padre Santo. De mi interior correrán esos ríos, Señor, tan caudalosos, Padre Santo, llenos de vida, Señor, que, Señor, bendito Dios, será para sanidad, Señor, será para transformación, Señor. Habrá una pesca, Señor, multitudinaria, habrá una gran pesca, Señor, de tal manera, Señor, bendito Dios, que haya una transformación en esta nación, de tal manera que haya una renovación del entendimiento, de tal manera que haya una transformación total, Señor, bendito Dios, desde el liderazgo, Señor, hasta todos los sectores, Padre Santo. Gracias, Padre. Yo creo en el llamado, Señor. Yo creo en tu llamado, Señor. Y yo quiero serte fiel, Señor. Te doy las gracias, Padre. Te entrego mi vida totalmente, para que tú hagas, Señor, con ella lo que tú tienes que hacer, Señor. Que tiene que ser transformado todo lo que tiene que ser transformado, Señor. Porque yo quiero ser ese instrumento tuyo, Señor, para vida. Yo quiero ser ese instrumento tuyo, Señor, para vida eterna. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que esta iglesia, Señor, es una iglesia, Señor, poderosa, Padre. Es tu iglesia, Señor. Es tuya, Señor. La iglesia de Yeshua es la iglesia victoriosa. Esa iglesia viviente. Esa iglesia triunfante. Esa iglesia que va a trastornar el lugar en donde se encuentra. Porque es para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor Jesús. Te damos, Señor, toda la alabanza a ti que eres el único Dios todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Así que sigue adelante en el llamado. Amén. Sigue avanzando en cada nivel, amado. No tengas temor, somos una familia. Estamos los unos a los otros para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios. Te amamos. Shalom. Y sigamos viendo las victorias de Cristo. Amén. Shalom.